expande, no sé si sabemos, como voy a extender, recomendar bibliografía a otros países y a otras experiencias universitarias latinoamericanas. En general, no, 100% de las veces, la extensión universitaria decimos que está la hermana pobre de la universidad, pobre económicamente, pobre simbólicamente y pobre en espacios físicos también. Pero rica. Pero la más rica. Y un poco volviendo al título del panel que habla de la integralidad, en realidad con Melissa del instituto quisimos ponerle integralidad entre la extensión universitaria y la investigación educativa, volviendo a una idea que en realidad viene motorizando la extensión universitaria, que es la de la integralidad de las prácticas académicas universitarias de investigación, formación y extensión. Poder pensar en ese plano es poder pensar la experiencia universitaria más integralmente en esas funciones, cosa que no pasa en términos generales porque uno tiene su tema de investigación que es el que le pide con ISED porque con ese seguro entras y tiene su ámbito de formación, que a veces es una materia vinculada y a veces es en la que uno pudo concursar, y si me queda tiempo en todo ese lío, un poco de extensión, ¿no? Bueno, y venimos hace mucho tiempo en la extensión pensando cómo eso puede articularse de otra manera más integral. Y pensar la extensión y la investigación educativa en esa misma clave me parecía también potente e interesante. El compañero es docente en escuelas medias, entonces por ahí no viene de la experiencia universitaria, pero sí a mí siempre me parece interesante, y también lo decíamos por recién en la pretarea del conversatorio, pensar cómo esta idea de extensión puede anclar también en las escuelas, en particular en las escuelas secundarias, que es el sujeto con el que trabaja en términos de vincular la institución escolar con su medio de algunas maneras. Los institutos de formación docente sí lo vienen haciendo, más que las escuelas secundarias. En otras claves lo viene pasando. Me parece una mesa recontra rica en cuanto a las geografías y en cuanto a las institucionalidades de cada uno, que no seamos todos de la universidad, me parece que enriquece un montón. Así que, bueno, listo, termino yo. La idea es que primero expongan en 10-15 minutos las 3 personas que invitamos a compartir su experiencia. Yo ahora tengo que dar la presentación de las panelistas, ¿no? Y después sí, o sea, les pido a los panelistas síntesis, así nos queda un rato para conversar, que me parece que va a ser bien interesante. Bueno, va a empezar María Teresa. Si vos vos empezás. Va a empezar ya. Va a empezar, no, que me lo puse en otro orden, no, tenés razón. Va a empezar Yanina Teresa, es magíster en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación, todo su recorrido acá en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el equipo de investigación dirigido por Daniel Suárez, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Forma parte del programa de extensión universitaria, Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas. Empezamos Yani y después de otra porque no se me pasa un número de personas. Gracias Flor, gracias a quienes se acercaron. Primero comenzar diciendo que estos espacios son muy necesarios. En el contexto actual se viene diciendo ya desde la apertura de este seminario la necesidad de encuentro que tenemos para poder defender la universidad pública, la escuela pública, los institutos. Un encuentro que también nos sostiene, nos entrama, tejemos red. De eso se trata la experiencia que les quiero compartir, que es de la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, así que creo que esos encuentros también nos permiten seguir entramándonos, tejiendo lazos para enfrentar este panorama desolador que el gobierno nos presenta. Y la extensión
cual nos permite constituir, legitimar y dar reconocimiento y financiamiento también, ¿no? A partir de los UANEX que sucesivamente nos vamos presentando como equipo, para una dimensión de la universidad que, como bien decía Flor, no encuentra todavía el reconocimiento que creemos merece las instancias de financiamiento para sostener. En especial, en nuestro programa articulamos con docentes de todo el país y también de la región. En una tarea autogestiva, ¿no? que es compleja de llevar adelante, en la que el marco institucional nos permite de algún modo contar con esa legitimidad, pero que bueno, creemos que es un camino que aún falta. Les cuento entonces que para nosotras la extensión no puede ser concebida como una función más. De algún modo venimos con estas compañeras repensando el concepto o la noción de función, nos gusta más llamarla dimensión o campo, como también le decía Flor, porque la función es una noción que alude para nosotras a algo del orden de lo físico, de lo fijo, de lo prefijado, cristalizado, de antemano, ¿no? Configurado, que en realidad deja poco margen para ese vínculo que creemos necesario con la investigación y con la docencia. Lo transitamos como una parte constitutiva, la extensión de ese trabajo académico, lo articulamos con nuestra tarea docente en la carrera de educación, en la facultad, con otras compañeras, compañeros, dictamos asignaturas y conformamos allí un tejido que creemos necesario. Entonces la red forma parte de ese momento. Los relatos que se producen en el marco de esta red, de este programa, constituyen también, por ejemplo, la bibliografía de las asignaturas que nosotros dictamos. Y ahí voy a explicar qué pasa con estos relatos. No sé si ya han tenido oportunidad de conocer la red o de acercarse a este programa. Bueno, yo traje acá unos materiales que tuvimos la suerte de dictar en equipo. El cuaderno de LICE es uno de ellos, en 2021, que compila el trabajo que venimos haciendo con los relatos de experiencia pedagógica. Entonces, la red se conforma como un espacio que convoca a docentes de todo el país y de la región para la reflexión pedagógica a partir de la escritura narrativa, de la escritura de relatos de experiencias pedagógicas, desde la cual conseguimos que con esos documentos permiten entrar en conversación horizontal con colegas, con compañeros y también con investigadores de la facultad. Hola, Denise. Acá estamos. Sí, tranquila, no pasa nada. Entonces, como les decía, la red se configura en este espacio de encuentro para la reflexión pedagógica, para la narración de relatos, que se configuran en el marco del dispositivo de documentación narrativa de experiencias pedagógicas que viene ya hace varios años desarrollando Daniel Suárez, y que confluye también en los proyectos de investigación UASIL, a los que nos fuimos presentando como equipo, y que también se entraban con esta tarea. En mi caso, tuve la oportunidad de ser becaria, una beca de la universidad, y a partir de allí poder presentar mi tesis en torno a un proyecto en particular que tuvimos en la red, que fue en La Matanza, donde logramos configurar un taller de documentación narrativa con supervisoras, directoras y maestras de allá, de La Matanza,
manejando del dispositivo en nuestros espacios de investigación tienen que ver con cómo acompasar los ritmos y tiempos de cada una de las organizaciones e instituciones que conforman la red. La red tiene un nodo que llamamos nodo filo, que institucionaliza, como dije antes, a partir del GONEX, el programa de extensión, institucionaliza el proceso, reconoce desde la universidad, pero después está conformada la red por institutos de formación docente, de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, de lo que llamamos nodo a los colectivos de docentes, tenemos un nodo en Salta, en Jujuy, donde también participan colectivos de docentes allá. Y entonces también, por otro lado, los nodos no son algo estático, sino todo lo contrario, ¿no? Es dinámico el proceso, por lo tanto puede haber periodos de tiempo en el que participe un instituto que después no continúa por algún motivo, porque además están las lógicas propias de cada institución, ¿no? Participaba un instituto porque la rectora, quien estaba a cargo, conocía la red y le interesaba, pero bueno, después ya no está más y eso no ocurre del mismo modo. Esas son cuestiones que fuimos aprendiendo y que son no siempre sencillas de resolver, que plantean límites también y desafíos para sostener el trabajo en el tiempo. Entonces esa es una de las dificultades o de las cuestiones que venimos trabajando en esos tiempos bien específicos y ritmos de cada institución. Vemos también en la red nodos que son jefaturas regionales, es decir, el gobierno educativo local, si se quiere, gestión local, que también tiene sus intereses y particularidades en la participación en la red. Esto pasa especialmente en la experiencia de La Matanza. Y por otro lado, otra cuestión que venimos trabajando es el lugar que ocupa el nodo filo en la red, que si bien la modalidad es el de drama, en la que no hay un centro, muchas veces desde los nodos se ubica a la universidad como el centro de la red, ¿no? A la que demandarle alguna cuestión, solicitarle o con la cual negociar diferentes cuestiones, porque, como dije antes, es de las que parte el financiamiento también. Entonces, eso venimos trabajándolo porque, bueno, por lo menos es una tensión que encontramos que vuelve a nuestro equipo de investigación como pregunta para seguir indagando, que es cómo sostener la modalidad isomática de las estructuras que son jerárquicas, de las posiciones son flexibles y en las que queremos descentrarnos, pero también desde aquellas organizaciones ven a la universidad y también cómo nos paramos nosotros frente a eso como el lugar de centro, cual parte de algún modo la estrategia de acción de la red. Bueno, estas son otras cosas anotadas, pero creo
de Investigación y Extensión, dirigidos por la doctora Lidia Marcela Rodríguez, Secretaría de la Educación Latinoamericana y Educación Popular en la Facultad de Filosofía y Letras, y es además docente en el Instituto Superior de Formación Docente número 51 de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y secretaria académica de la Maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas. Ella es Perfecto. Y hablarle al teléfono si se traba. Es como una conferencia de prensa de adorno. Sí, busquemos otra comparación más feliz. Bueno, gracias Flor por la presentación, perdón por la llegada abrupta y paracaidista venimos de otro panel que la verdad que están todas las actividades muy interesantes en el marco del seminario de investigación y se nos fue el tiempo, empezamos más tarde y terminamos más tarde. Bueno, yo voy a tratar de ser breve en realidad con esta intención que Flor nos transmitió cuando pensó la coordinación de la mesa de que después tal vez también podamos abrir al diálogo y más preguntas y seguramente hay cosas que voy a dar por supuestas y tal vez si no se entienden o queremos seguir profundizando, estamos para abrir a preguntas. Sí, eso voy a hacer una aclaración porque también pasó con lo que dijimos todas. Te digo, de Río Negro, del Instituto Superior de Río Negro, profe de media, las chicas son de la Universidad de Tierra del Fuego, son amigas de Javi, ya le mandamos saludos. Tamajo, ella acaba de llegar a empezar la maestría de Pedagogías Críticas de Ecuador. Doménica, ella es la secretaria académica. Acá nos sentamos todos en la misma mesa. No, ya dijimos 1000 siglas. Algunas son más generales y otras son por ahí muy particulares de la UBA. Entonces después por ahí preguntas, proponemos, Sí, con confianza. tal cual. Bueno, eso, si alguna sigla en particular no se entiende, la conversamos. Bueno, yo como recién decía Flor en la presentación, desde el año 2011 que participo de proyectos de extensión universitaria que lleva adelante en esta facultad. Lidia Rodríguez es quien lo dirige desde aquel entonces. Los proyectos de extensión UANEX tienen una duración de un año, ¿no? Un año, digo, y bueno, desde aquel entonces la menciono a ella. En el camino hubo otros codirectores y hubo también gran cantidad de personas en los equipos que pasaron, que quizás yo no estoy siendo fiel a nombrar a todos y cada uno, pero bueno, fueron muchas las personas que participaron, docentes y estudiantes. Quizás ahí como para comenzar, no quiero ser muy biográfica, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, empecé en esos proyectos de extensión siendo todavía estudiante de grado de la carrera de Ciencias de la Educación y fueron, algo que quizás quiero decir de entrada, que fueron espacios sumamente formativos y es algo que también acá vamos a hacer más hincapié en la investigación, ¿no? En la articulación entre extensión e investigación, pero pensando en la integralidad de las prácticas que venimos sosteniendo, defendiendo con Flor y con todos los compañeros acá en la facultad desde hace mucho tiempo, también me parece que pensarlos como espacios formativos da cuenta de esa otra pata de la integralidad, ¿no? Que es esa docencia más asistemática que ocurre cuando uno participa de un proyecto de extensión y se forma codo a codo con quienes lo llevan adelante, lo dirigen, ¿no? Entonces, quizás para pensar la intervención de hoy pensaba en esa clave más como de ciertas premisas desde las que partimos cuando pensamos la extensión. Hay una que es quizás la más clara que teníamos desde el principio, que es obviamente la vinculación con el territorio, ¿no? Pero me parece que cuando Flor decía pensar en qué medida se articula con la investigación, hacer más énfasis en eso, yo creo que desde un principio, incluso antes del desarrollo de los seminarios PST, que son los de prácticas socioeducativas territorializadas, que quisieron darle más institucionalidad a esta cuestión, ya desde aquel momento partíamos de entender que los ámbitos de extensión eran ámbitos
eso ocurría, ¿no? Y ocurría la producción de saberes y de conocimientos. En estos proyectos de extensión que yo nombro desde estos largos más de 10 años, ¿no? A lo largo de los proyectos fuimos articulando con la perspectiva de la educación popular, y cuando la educación popular crítica, emancipatoria, pasa a permear esas prácticas, bueno, quizás estalla aún más, ¿no? Se abre aún más un campo de visibilidad y de producción de conocimientos críticos. En este sentido que hace un ratito decía Janina, ¿no? O sea, partimos de ese legado, de esa herencia latinoamericanista bien freiriana, ¿no? De pensar esa articulación con el territorio desde un lugar dialógico, de co-construcción de saberes, ¿no? Y saberes que se construyen todo el tiempo con los actores que intervienen en el proceso, ¿no? Quizás para anclar un poquito más esto que estoy diciendo como ideas que sosteníamos en el equipo, nuestros proyectos de extensión desde aquel momento y los seminarios PCT después tienen obviamente una línea de continuidad, pero quizás en términos de qué preocupación específica los originaba, eso fue variando. Por ejemplo, desde el año 2011, o sea, fueron proyectos pensados en primer lugar en articulación con organizaciones sociales. En aquel primer momento, 2011, fue con el movimiento Evita y con asociaciones civiles particulares, una asociación civil que era La Fábrica, la Organización Social Los Pibes en La Boca. Y era en el marco de esas posibilidades también de convenios que se firmaban desde